Vinieron los ángeles a servirles. Sí, efectivamente, nuestro Señor, nuestro Dios, por humildad y sobre todo para que nosotros aprovecháramos, se quiso dejar tentar del diablo. No había ninguna necesidad y decimos hasta cierto punto es una humillación para él. Pero no importa, hay que salvar a los hombres, hay que redimirlos, aunque muchos no quieran escucharme, dice nuestro Señor. Vamos a ponerles ejemplo de cómo portarse en las tentaciones. Ya hablamos algunas semanas de este tema, de las tentaciones. Ya sabemos que no son lo mismo que el pecado, que si la rechazamos se convierte en esas tentaciones en un acto meritorio. Ya sabemos que tenemos la gracia suficiente de Dios para rechazar cualquier tentación, siempre y cuando nosotros no nos expongamos a ella. Pero aunque sea una tentación muy fuerte, tenemos el auxilio de Dios si lo invocamos. Ya también conocemos que la vida del cristiano es una constante tentación y lucha, que debemos de estar siempre y en todo momento luchando contra nuestros enemigos espirituales. Además de todo esto, Cristo, nuestro Señor, nos da ejemplo de cómo combatir las tentaciones contra la gula. No solo de pan vive el hombre, dice nuestro Señor. En tan sencillas palabras se esconde una gran sabiduría. Nos enseña Cristo a combatir contra la soberbia. Desprecia los honores, desprecia el ser visto. Cuando el demonio le sube a la ciudad santa para que entregarle todos los honores y todas las riquezas, Cristo nuestro Señor las desprecia. Nos enseña él que a combatir la avaricia. Cuando el demonio le dice que todo esto le entregará, nuestro Señor lo rechaza. La bandera de Cristo, pues, no es ni la gula, ni la soberbia, ni la avaricia. La bandera de Cristo, aunque a algunos de nuestros oídos nos pese, la bandera de Cristo se resume en humildad, en pobreza y en mortificación. Pero bueno, de aquí puedes concluir que las tentaciones han sido hechas para rechazarse, para combatirse, para aumentar nuestro mérito. Las tentaciones no son hechas para que nosotros las aceptemos. Y es que hay personas que habitualmente están acostumbradas a aceptar las tentaciones, que no ofrecen ninguna resistencia ni ninguna lucha contra las tentaciones ya de su carne, ya de vanagloria, ya del género que fueren. No solamente estamos hablando de pecados graves, que sí, es lo más lamentable, y conocemos que un pecado mortal nos puede llevar a la condenación, pero también hay personas que piensan que aceptando los pecados leves no va a pasar nada, que inclusive dicen mentiras abiertamente, que murmuran del prójimo, que juegan, literalmente juegan con Dios. Dicen ellos, mientras no ofenda a Dios gravemente, no me va a pasar nada. Y así cometen pecados deliberados. Sí, es como cometer una ofensa contra un amigo, una ofensa que le duele, pero que decimos, no voy a perder su amistad. Es una desvergüenza. Es algo muy, pero muy fuera de toda lealtad. Y es que el cometer abiertamente esos pecados veniales muy seguramente lleva a pecados graves. Es muy difícil que quien está habituado a estas faltas pequeñas no cometa pecados graves, o que al menos en un tiempo no le lleve a pecados graves. Aquí lo que tenemos que ver es el número, no el número de pecados tan grande
para que nosotros nos arrepintamos, para que pensemos todo lo que hemos ofendido a Dios, que vamos, esto es muy sano, sino que entendamos que aunque la misericordia de Dios es infinita, sin embargo, aquí en el tiempo hay una medida preestablecida de pecados. Es decir, llegará un punto en que la misericordia de Dios por tantos pecados graves que cometemos se haga a un lado y entre la justicia. Obviamente, ese número y medida no la sabemos. No sabemos hasta dónde Dios nuestro Señor nos esperará. Dice San Agustín, conviene que meditemos que Dios tolera a cada uno, pero cuando llega a cierta medida sus pecados, no le quedará lugar al perdón. Y Eusebio, uno de los santos padres, dice, Dios espera hasta que llenemos cierto número de faltas y después nos abandona. Sí, no nos engañemos. Dios está dispuesto a sanar, a curar a los que tienen la voluntad de corazón y están dispuestos a enmendar su vida. Pero escuchemos bien, no, Dios no puede compadecerse de los que viven obstinados en el pecado y los que voluntariamente lo cometen. A cierta religiosa se le reveló que un niño de 12 años había sido condenado por un solo pecado grave. ¿Por qué Dios nuestro Señor con nosotros ha guardado misericordia y con otras almas parece que no? Dios es justo. Dios sabe hasta dónde llega nuestra medida. Porque ha habido personas que tan jóvenes se han retirado de esta vida y que no han tenido tiempo de hacer penitencia. Fíjense, en la Sagrada Escritura, nuestro Señor como que cuenta el número de veces de las infidelidades del pueblo judío. Dice él, me han tentado ya 10 veces y por eso no verán la tierra prometida. 10 veces el pueblo judío se quejó de nuestro Señor por haberlo sacado de Egipto. Otras tantas veces se quejó por haberlo dejado en el desierto y nuestro Señor juntamente llenó la copa. Ese pueblo llenó la copa de la iniquidad y no lo dejó ver la tierra prometida. ¿Cuántos pecados? Pongámonos a pensar, ponte a pensar, ¿cuántos pecados son tu medida? El rey Saúl solamente fue 2 veces infiel a la voz de Dios. Una de ellas desobedeció a Samuel, la otra consultó oráculos prohibidos y por eso Dios le quitó el reino de Israel y se duda mucho de su salvación. Y estamos hablando de una persona buena, muy bien intencionada, que cometió solamente 2 errores en su vida. En la Escritura también leemos de Baltasar, aquel rey de los persas, que utilizó los vasos sagrados para un festín, los vasos del templo, los mandó traer y los usó para un festín mundano. Dios nuestro Señor mandó a una mano que escribiera sobre las paredes donde decía, se ha cumplido el tiempo, se ha llenado de pecados tu vida. Ese mismo día el reino fue quitado a los persas y se entregó a los babilonios. Ciertamente, cuando alguien ofende tanto a Dios, no piensa en que esto tendrá un final. Es más, aceptemos y humillémonos en la presencia de Dios, que muchos, desgraciadamente, nos hemos valido de esa misericordia divina y hemos dicho, después me confesaré. Ofenderé a Dios y después iré a pedirle perdón. Otros, lamentablemente, van más allá. Dicen que el día de mañana se confesarán.
Ojalá, ojalá, aunque esto es un error tremendo, aunque esto es lamentable, ojalá fuera mañana. No, después me confesaré. Después le pediré perdón a Dios. No sé qué pasa por esas mentes. No entendemos cuánto ha cegado el entendimiento de esas personas, el demonio, el mundo y la carne. Que hay unos que positivamente no quieren confesarse, no quieren pedir perdón a Dios. Es más, ni siquiera les interesa. Grande pena es esto. La iglesia llora la actitud de estos, muy entre comillas, sus hijos. Ella los mira como tales, pero ellos no se portan como verdaderos hijos de la iglesia. Dicen estas personas, no me pasa nada, ofendo a Dios y no pasa absolutamente nada. Yo te digo, en presencia de Él y con Alfonso María de Ligorio, deberías de tener más miedo. Cuando Dios no castiga tu impiedad, cuando Dios te está esperando, es cuando más te va a castigar. No quisiera representar a un Dios justiciero que solamente castiga, pero si no te vales de la misericordia de Dios, si no te vales de la bondad de Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te platique? ¿Qué quieres que te cuente? Si te vales de la misericordia de Dios para ofenderle, ¿por qué quieres que te hable de ella si no la tomas en cuenta? Sí, tengo que decirte en nombre de Dios que si Él te espera es para que el castigo sea todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque Él te ha dado mucha luz y tú has cerrado los ojos. ¿Por qué? Porque Él te ha esperado mucho tiempo y tú has abusado de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Él te ha dado gracia. Cada vez que vas a confesarte y se te perdona ese pecado, te levantas sin ningún propósito de enmienda. Y eso es un abuso de la gracia. Cada vez que llega un pensamiento donde dice, ya, hasta aquí debe de llegar mi vida de pecado, debo de cambiar. Pero tú, con toda advertencia, rechazas ese pensamiento y niegas acercarte a la confesión, estás despreciando la gracia. No lo puedes negar. Y vamos, seamos sinceros. Haciendo eso nos hemos burlado de Dios. Nos burlamos de Él. Porque al levantarnos de la confesión y al instante, sin ninguna enmienda, ¿vamos a cometer los mismos pecados? ¿Sí o no es una burla para nuestro Señor? Espera, espera solo un poco, que llegará el tiempo de Dios. Dice Él en la Escritura, te esperaré y en la hora de la muerte yo me mofaré de ti y miraré con risa vuestra perdición. No seamos de esta manera. Cambiemos nuestra conducta. Estamos en un tiempo santo, estamos en la Cuaresma. Aseguremos el perdón de Dios. Seamos conscientes de que no podemos cometer pecados con tanta deliberación ni dejarnos arrastrar de nuestras pasiones. Alguien, y hace algún tiempo, muchos buscaban doctores y medicinas efectivas para el bien temporal. Sería una locura que alguien buscara curarse comprando una medicina que no le va a hacer bien. Gastaría su dinero y ya los veo lamentándose de haber gastado en vano en doctores o medicinas que no los curaron. Pero
para tu salud temporal, para las cosas relativas a la riqueza, sí lo haces al instante, sí pones remedios rápido, pero para pedirle perdón a Dios, dices que mañana, dices que después, dices que no importa. Para tu vida de unos cuantos años, al instante te enmiendas. Para tu vida eterna, le dices a Dios que después. A nadie queremos arrastrar a la desesperación. Siempre miremos a la cruz y veamos a un Dios misericordioso que puede perdonar cualquier cosa. Pero por favor, que la gracia los ilumine nuestro entendimiento y nuestra voluntad para que no abusemos de la misericordia de Dios y nos dé ocasión de ofenderle más. ¿Por qué? Cuando un alma pone más atención en las cosas temporales, cuando un alma no le importa confesarse, según palabras de San Alfonso, esta es una señal, es una muy mala señal de que Dios nuestro Señor ya empezó a abandonarle. Es una muy mala señal de que se puede condenar muy, pero muy pronto. Cuando no tenemos un verdadero arrepentimiento de nuestras faltas y no somos sinceros con Dios, temamos. Pero si alguien realmente quiere acercarse a ese perdón, déjeme decirles una cosa en nombre de Él. Tiene las puertas abiertas. Tiene a la intercesora, a Nuestra Señora María. Y no quiero decirles que se perdone solamente un pecado. Tu vida realmente puede cambiar. Tu vida puede ser distinta. Ese vicio que está destruyendo tu alma, lo puedes eliminar. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora te lo digo. Lo puedes quitar. Trabaja. Esfuérzate. Que Dios pondrá lo demás. Pero es que en realidad no quitamos esos vicios porque en serio, no queremos mover ni un dedo, ni una mano, ni ayudar a Dios un poco. Que la gracia de Nuestra Señora siempre ilumine el camino de nuestra conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.